En esta oportunidad, para octavo grado, desarrollaremos la clase 1.9 de la unidad 3, que se encuentra en la página 55 del libro de texto. Análisis gráfico de la pendiente positiva. El problema inicial es el siguiente. Para la función de cada una de las gráficas, realiza lo siguiente. Literal A. ¿Qué sucede con el valor de Y cuando el valor de X aumenta una unidad u otra cantidad convencional? Literal B. ¿Qué valor le corresponde a Y cuando X vale 8? Y literal C. Determina la razón de cambio. Bueno, aquí tenemos las dos gráficas. La primera gráfica le corresponde a la función y igual a 2x más 3 y la segunda gráfica a la función y igual a 1 medio de x más 3. Nos vamos a analizar qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad en la primera gráfica. Aquí tenemos la gráfica un poco más grande. Para realizar el análisis, ubiquémonos en el valor de x igual a 0. El valor de x igual a 0 se encuentra acá. La coordenada correspondiente cuando x es igual a 0 en la gráfica sería esta de acá. Sería la coordenada 0,3. Ahora observemos qué pasa con y cuando x aumenta una unidad. Si aumentamos una unidad a x, de 0 pasaría a ser el valor de 1, x igual a 1. Y la coordenada correspondiente cuando x es igual a 1 sería esta de acá. Sería la coordenada 1,5. ¿Qué pasó con y cuando x aumentó una unidad? Y aumentó 2. Aumentó 2 unidades. Acá el valor de y era 3 y acá el valor de y es 5. O sea, de 5 a 3 ha habido un aumento de 2 unidades. Y este mismo fenómeno lo podemos observar en todas las marcas que tenemos acá en la gráfica. Cuando x aumenta una unidad, y aumenta 2. Acá lo tenemos también. Miren, x aumenta una unidad. Y y aumenta 2. Por lo tanto, concluimos que en la función y igual a 2x más 3, si x aumenta una unidad, entonces y aumenta 2 unidades. Ahora analicemos qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad para la segunda gráfica. La gráfica de la función y igual a 1 medio de x más 3. Para ello, noten que es difícil determinar a simple vista cuánto aumenta la variable y cuando x aumenta una unidad. Aquí lo podemos apreciar. No se nota así a simple vista cuánto aumenta y. Aquí podríamos presumir que ha aumentado 0,5, pero no lo podemos dar por hecho. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar otro valor para x. Vamos a utilizar el valor de 2. Ubiquémonos en el valor de x igual a 0. Se encuentra acá. La coordenada en el plano cartesiano cuando x es igual a 0 es la coordenada 0,3. Que se encuentra acá. La coordenada 0,3. Ahora cuando x aumenta 2 unidades, pasa a ser el valor de 2, x igual a 2. La coordenada correspondiente en la gráfica es la coordenada 2,4. ¿Qué pasó con y? Cuando x aumentó 2 unidades, y aumentó solamente una unidad. Noten que en esta coordenada el valor de y era 3. Y acá en esta otra coordenada el valor de y es 4. O sea, de 3 a 4 solo ha habido un aumento de una unidad. Entonces, cuando x aumenta 2 unidades, y aumenta solamente una unidad. Y aquí tenemos el mismo fenómeno en estas otras observaciones. Noten acá que x aumenta 2 unidades, mientras que y solamente aumenta una unidad. Por lo tanto,
podemos concluir que en la función y igual a 1/2 de x más 3, si x aumenta 2 unidades, entonces y aumenta 1 unidad. Ahora vamos a tratar de resolver el literal B. En el literal B nos hacen la pregunta: ¿qué valor le corresponde a y cuando x vale 8 en cada una de las gráficas? Bueno, para resolver este literal, para determinar el valor que le corresponde a y cuando x vale 8 en cada una de las funciones, podríamos hacer el análisis de la gráfica, ya que sabemos que en la primera gráfica, cuando x aumenta 1 unidad, y aumenta 2. Y en la segunda gráfica sabemos que cuando x aumenta 2 unidades, y aumenta 1. Entonces tenemos que en la primera gráfica, la de la función y igual a 2x más 3, si x es igual a 2, y es igual a 7. Eso lo podemos observar en la gráfica. Sabemos por el literal A que por cada unidad que aumenta x, y aumenta 2. Entonces, como de 2 a 8 x aumenta 6, y aumenta el doble, porque los valores de y van aumentando de 2 en 2, y aumenta el doble, entonces aumenta 12. Por lo tanto, si x es igual a 8, y es igual a 19. Ahora veamos para la segunda gráfica, la gráfica de la función y igual a 1/2 de x más 3. Si x es igual a 2, y es igual a 4. Eso también lo podemos notar en la gráfica. Cuando x tiene el valor de 2, y tiene el valor de 4. Sabemos que cada 2 unidades que aumenta x, y aumenta solamente 1 unidad. Entonces, como de 2 a 8 x aumenta 6, entonces y aumenta 3. Aumenta solamente la mitad, porque de cada 2 unidades que aumenta x, y solamente aumenta 1, a la mitad. Entonces aquí aumentaría 3. Por tanto, si x es igual a 8, y es igual a 7. Bueno, esta es una forma de resolver este literal a través del análisis de las gráficas. Otra forma de resolver este literal es de manera algebraica, dado que ya conocemos las funciones de ambas gráficas. Entonces simplemente tendríamos que sustituir el valor de x igual a 8 en cada una de las funciones y así podríamos encontrar su respectivo valor de y. Tenemos entonces acá que x es igual a 8. En la primera función tenemos y igual a 2x más 3. Sustituimos ese valor de 8 en la función. Tendríamos 2 por 8 más 3. 2 por 8 es 16. Tenemos acá 16 más 3 y 16 más 3 es 19. Entonces en la primera gráfica, en la primera función, cuando x es igual a 8, y es igual a 19. El mismo valor que obtuvimos haciendo el análisis de la gráfica. Ahora veamos en la segunda función, y igual a 1/2 de x más 3. Sustituimos siempre el valor de x igual a 8 en la función. Tenemos 1/2 por 8 más 3. 1/2 por 8 es 4. Tenemos 4 más 3 y 4 más 3 es 7. Por lo tanto, cuando x es igual a 8, en la segunda función, en la segunda gráfica, y es igual a 7. Ahora resolveremos el literal C. En el literal C nos piden determinar la razón de cambio de cada una de las gráficas. Recordemos que la razón de cambio la obtenemos a través del cociente de la variación en y entre la variación en x. Entonces, para la función y igual a 2x más 3, debemos de obtener cuál es la variación en y y cuál es la variación en x. Estas variaciones ya las analizamos en el literal A. Sabemos que la variación en x es 1 unidad, mientras que la variación en y son 2 unidades. Eso lo podemos apreciar en la... Tenemos acá nuevamente la gráfica, aquí lo podemos apreciar.
La variación en X es una unidad, miren, X varía una unidad, y cuando X varía una unidad, Y varía 2 unidades. Entonces la variación en X es 1 y la variación en Y es 2. Tenemos acá variación en X es igual a 1 y variación en Y igual a 2. Por lo tanto, la razón de cambio está expresada como 2 entre 1. 2 que es la variación en Y 1 que es la variación en X. Y 2 entre 1 es 2. Por lo tanto, la razón de cambio es igual a 2. Recuerden que la razón de cambio también la podemos expresar o simbolizar con la letra A. Ahora, para la función y igual a un medio de x más 3, de igual manera debemos de identificar cuál es la variación en y de cuánto es la variación en x. Eso ya también lo sabemos a través del análisis que hicimos en el literal A. Sabemos que cuando x varía 2 unidades, y varía solamente una unidad. Eso lo podemos apreciar también en la gráfica. Tenemos acá nuevamente la gráfica. Tenemos que cuando x varía 2 unidades, aquí lo podemos apreciar, y varía una unidad. O sea, la variación en x es 2 unidades, mientras que la variación de y es una unidad. Tenemos variación en x igual a 2, variación en y igual a 1. Por lo tanto, la razón de cambio la obtenemos a través del cociente de 1 entre 2. 1 que es la variación en y 2 que es la variación en x. Y 1 entre 2 es 0.5. Dejándolo como una fracción, la razón de cambio es igual a 1 medio. Conclusión. La inclinación de la gráfica de una función lineal y igual a x más b depende del valor de la razón de cambio. Entonces, cada vez que a aumenta, también aumenta la inclinación de la recta y viceversa. En los ejemplos desarrollados se observa que la inclinación de la gráfica de la función y igual 2x más 3 es mayor que la de la función y igual a 1 medio de x más 3. Eso lo podemos observar aquí teniendo las dos gráficas juntas. Noten que acá la razón de cambio de la primera gráfica es 2 y la razón de cambio de la segunda gráfica es 1 medio. Vean, la gráfica tiene una mayor inclinación con respecto a la gráfica de la otra función. Tiene una mayor inclinación porque la razón de cambio es mayor. Y esta tiene una inclinación menor porque su razón de cambio es menor. Entonces, según la conclusión, si la razón de cambio es mayor, entonces la inclinación de la gráfica será mayor. Y si la razón de cambio es menor, entonces la inclinación será menor. Por tanto, si se quiere cambiar la inclinación de una línea recta, se modifica únicamente el valor de a en la función y igual a x más b. Este es el ejercicio que ustedes tendrán que realizar, en su cuaderno de clase. Para ambas gráficas ustedes tendrán que analizar qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad. Tendrán que responder qué valor le corresponde a y cuando x vale 6 y tendrán que determinar la razón de cambio de ambas gráficas. Bueno, es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención.